Hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí con ustedes por la misericordia del Señor para compartir otro tiempo más de estudio de la palabra del Señor. A través de estos días hemos estado trabajando una serie de diferentes estudios bajo la premisa o el título Estudios bíblicos en tiempos de crisis. Ánimo, básicamente, es en tiempos de crisis. Y hoy el estudio que deseo compartir le he titulado Un antídoto en tiempo de pandemia. Un antídoto en tiempo de pandemia. Pero antes de iniciar me gustaría, como suelo hacerlo, tener una palabra de oración, tener un tiempo de oración donde usted y los que están también escuchando al lado suyo o los que se encuentren en otros hogares tengan la posibilidad de preparar sus corazones y de entender que esta es una palabra que viene de Dios. Es una palabra que viene de Dios para usted y simplemente me ha usado a mí como su instrumento. Vamos a orar. Permítame bendecirle. Padre Celestial, quiero darte gracias porque es un privilegio para mí ser llamado tu hijo. Es un privilegio mayor ser tu siervo. Me has prestado una camisa, que es la camisa pastoral, pero sobre todas las cosas quiero hoy ser el instrumento que pueda guiar a este pueblo a una verdad, a una confrontación, pero una confrontación en amor, una confrontación que pueda provocar cambios importantes. Son días difíciles, pero tú nos has enseñado que podemos tener ánimo en tiempo de crisis. También quiero darte gracias, Señor, porque hoy estaré hablando bajo este título, Un antídoto en tiempos de pandemia. Gracias por tu fidelidad. Gracias por la oportunidad de traer cobertura para tu pueblo. Gracias porque tu sangre preciosa está fluyendo alrededor de ministros, pastores, siervos, personal de salud, hombres y mujeres que están sirviendo en las diferentes instituciones, aquellos que hacen posible que los granos y que las verduras lleguen a nuestra mesa, pero sobre todo a ti, papá, que eres el que tienes todo bajo control. Honra, gloria sean al que vive por los siglos de los siglos. Esta palabra la compartimos en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Sí, amados, un antídoto en tiempo de pandemia. Y solo tengo un verso para usted que en su momento dado lo voy a compartir. Un versículo de la palabra de Dios y quizá vayamos a pasearnos por algunos que son muy interesantes, que son muy básicos, pero que la iglesia necesita volver a hacer los suyos. Son versos que usted ha usado, de pronto los ha compartido con otras personas, pero a veces damos tanto que se nos olvida dejarnos un poquitito. Quisiera iniciar haciendo la pregunta que probablemente ustedes ya han tenido que responder o escuchar una respectiva respuesta. Quisiera preguntar, ¿qué es una epidemia? ¿Qué es una epidemia? Bueno, yo fui al diccionario y encontré que una epidemia es una enfermedad contagiosa que se propaga rápidamente en una población determinada y va afectando simultáneamente a un gran número de personas durante un periodo de tiempo concreto. Eso es una epidemia. Algunas de las epidemias más habituales de nuestros días y ya por algún tiempo en el mundo son, por ejemplo, el cólera, el ébola, la malaria, la meningitis y el sarampión. Estas enfermedades pueden aparecer en zonas donde no existían previamente o pueden desarrollarse brotes epidémicos a partir de enfermedades endémicas. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿qué es una pandemia? Ya sabemos lo que es una epidemia, pero ¿qué es una pandemia? ¿En qué cambia tal vez un poquito el significado? Bueno, una pandemia es un brote epidémico, o sea, de una epidemia, que afecta a regiones geográficas extensas. Por ejemplo, puede afectar varios continentes simultáneamente e inclusive como la que estamos viviendo hoy, aquí y ahora, en tiempo presente, todo el mundo.
puede afectar todo el mundo. Entonces, en tanto que corra con esa rapidez y se extienda en cantidades impresionantes, multiplicándose de un hombre a otro hombre, de una mujer a otra mujer, entonces estamos hablando de una pandemia. Hace muchos, pero muchos años, hace muchos siglos, desde creo que el inicio de los tiempos, inició una pandemia en el mundo. Y algunos consideramos que es la pandemia más grande de todos los tiempos. El libro de Génesis nos narra cómo un día el hombre fue afectado por un virus, quizá, si usted me lo permite, el virus más letal de todos los tiempos. Este no solo acaba con el hombre, no solamente tiene la capacidad de acabar con el hombre físicamente hablando. Este virus trasciende mucho más allá, hasta el espíritu y el alma de cada individuo y le afecta hasta la eternidad. Dios nos creó eternos. El hombre es eterno. Y este virus, del cual estoy haciendo mención, tiene la capacidad de afectar al hombre hasta la eternidad. A partir de ese momento, en ese preciso momento se marcó un antes y un después. La humanidad ahora estaba expuesta a una de las pandemias más mortales de todos los tiempos. Esta pandemia fue ocasionada por una palabra llamada pecado. El pecado vendría para deshacer la obra perfecta de Dios. Dios, en el libro de Génesis, dice la palabra, y creó Dios y vio que era bueno. Y luego hizo y vio que era bueno. Y así sucesivamente. La obra de Dios era perfecta, e incluyendo al hombre. Y cuando esto sucedió, cuando este virus entró, vino para deshacer la obra perfecta de Dios y convertirla en una verdadera caricatura. Y entonces eso justifica y desencadena una cantidad de desastres, de tragedias, de vergüenza para la humanidad. Ahora todo hombre y mujer a partir de ese momento estaría infectado, estaría afectado e infectado por este virus mortal. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, verso 23, que todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Estoy señalándole a usted y estoy asumiendo que cuando digo todos, me incluyo también a mí. Todos hemos pecado. Esta es una verdad innegable de la palabra del Señor. Por cuanto todos pecaron, dice el texto bíblico, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, por nuestro pecado, por esa capacidad viral que tuvo el pecado de infectarnos, nos destituyó, nos sacó, nos quitó, nos negó, nos descalificó para poder disfrutar de la gloria de Dios. Esto es tremendo y es trágico. Y el pago que recibimos por nuestro pecado, según Romanos capítulo 6, 3 capítulos más adelante y verso 23, es la muerte. Sí, amados, el pago que recibimos por tener este virus llamado pecado es la muerte. Y nosotros ya estamos inmersos y hemos estado inmersos por siglos y siglos en esta pandemia llamada pecado. ¿Qué podemos hacer ante la pandemia? ¿Qué podemos hacer? Algunos, nos dicen, vete a tu casa, cuídate, lávate las manos. Pero realmente, ¿qué podemos hacer ante la pandemia? La historia nos ha confirmado a lo largo del tiempo que el mundo ha tenido que combatir todos estos males. ¿Y cómo lo ha hecho? El mundo ha tenido que correr contra el tiempo para descubrir el antídoto. Un antídoto, si esta es una palabra un poco técnica, no es otra cosa más que una sustancia que contrarresta el efecto dañino del virus. El antídoto viene para contrarrestar, para quitarle efecto, para minimizar y para desaparecer lo que el virus precisamente se encarga de provocar
en un individuo. Para cada una de las epidemias, el hombre ha logrado crear un antídoto, menos para el pecado. Es un hecho que el hombre no ha podido combatir esta pandemia. Es un hecho que hasta la fecha el hombre no puede combatir el pecado. Su naturaleza misma está inclinada hacia allí. El hombre, por naturaleza, ama el pecado. Entonces esto no es nuevo. El pecado es algo que debe ser muy sencillo de entender para usted y para mí, en tanto que somos hombres y fuimos infectados por ese virus desde los días del Génesis. El hombre no ha podido combatir esta pandemia, pero Dios, gloria sea su nombre, Dios ya tenía una provisión para este virus, para esta pandemia que se sobrevendría al mundo, y Él había preparado un antídoto. La Biblia nos dice en Juan capítulo 3, verso 16, ¿quiere buscarlo? Podemos buscarlo porque es un texto hermoso, es un texto que muchos de nosotros queremos decir más de memoria, nos vemos tentados a recitarlo más que a leerlo y de alguna manera perdemos un poquito de conciencia. Pero dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que sabiendo que el mundo estaba infectado de pecado, eso no lo dice, que ha dado a su Hijo unigénito. Fue tanto y fue tan grande el amor de Dios que Él se permitió enviar a Jesucristo. ¿Sabe quién es Jesús? No solamente es el Señor y Salvador, Él es el antídoto. Él es el antídoto para este virus llamado pecado, que ha infectado al mundo por los siglos de los siglos. Y envió a Jesús para que Jesús derramara su sangre, para que Él pudiese derramar su sangre y nos diera salvación. Por consiguiente, si usted quiere saber cuál es el antídoto para esta pandemia y para todas las que puedan sobrevenirse, no solo para esta, sino para las que han existido desde el principio, desde el libro de Génesis, y las que puedan venir, incluyendo el pecado, esa palabra es la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Pero hay algo interesante. Como todas las vacunas que pretenden evitar el efecto y el efecto dañino y colateral que puede causar un virus, es necesario que sea aplicado. Si no se aplica, no tiene ninguna posibilidad de afectación, no surte ningún efecto. Entonces el antídoto necesita ser aplicado para que cause efecto. Quiero profundizar con usted ahora. De la misma manera que el hombre ha inventado las diferentes vacunas para combatir los virus, si estas vacunas no se aplican, se ha perdido el tiempo, no hemos avanzado y las personas probablemente morirán. El pecado es combatido única y exclusivamente por la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Todo inicia en tema de aplicación. Si usted quiere saber, entonces yo le voy a decir, siga las instrucciones. Y de esta manera podré enumerarle de la siguiente manera. 1. Usted necesita reconocer que está infectado. Usted necesita reconocer no solamente que está infectado, sino cuán infectado está. Es necesario decidir por un cambio. Esa es su decisión, no es la mía. Mi responsabilidad es compartirle y guiarle cuáles son las instrucciones y cómo usted puede aplicar este antídoto en su vida. Déjeme hacer un alto. Estoy hablándole a la iglesia. Estoy hablándole a los creyentes, porque algunos de ustedes podrán decir, mira qué interesante mensaje evangelístico, no tiene que ver nada conmigo, pero yo quiero hacer un alto. Y quiero decirle que a partir de este momento yo hablo con usted, ¿sí? Y si usted me permitiera su nombre y yo pudiera estarle oyendo, yo usaría su nombre aquí y publicaría su nombre. Y diría, oh, mira, Carlos, William, Marixa, están diciendo que entienden que es un asunto personal y con ellos. Ahora es con usted, ahora es con la iglesia. Esta es palabra de Dios. Nosotros necesitamos
iniciar con un reconocimiento sincero de nuestro pecado. Pero ya yo soy iglesia, sí, necesitamos reconocer nuestro pecado y desear un cambio. Luego que usted hace esas dos cosas, usted debe de confesar sinceramente y transparentemente su pecado. Sí, hemos orado por usted. Créame que ya hemos orado por usted. Hemos orado para que usted pueda confesar su pecado, para que usted pueda decirle a Dios, Señor, sí, he pecado y mi pecado se llama, y usted le pone el nombre, tal cual se llama su pecado. No lo encubra, porque dice la Biblia que el que encubre su pecado está mal, pero el que no lo encubre alcanza misericordia, y es lo que queremos que usted pueda alcanzar hoy y disfrutar. Usted entonces vendrá a confesar su pecado, y después de esto, después de confesar su pecado, usted puede disfrutar de los beneficios que están establecidos en la palabra. Usted va a ser limpio, usted va a ser limpio por el poder de la sangre de Jesús. Ahora sí, permítame decirle que el verso que hemos seleccionado para esta ocasión se encuentra en 1 de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Un solo verso que usted conoce, y el Señor quería que lo escuchara de nuevo en esta ocasión. Si confesamos nuestros pecados, recuerde, el pecado fue el que inició la primera y la más grande pandemia que ha afectado su vida y afectará la vida de sus hijos y los hijos de sus hijos, y afectó a sus padres y a sus abuelos, y nos ha afectado por generaciones y seguirá afectándonos hasta la muerte, comprometiendo a nuestro espíritu y nuestra alma hasta la eternidad. Entonces hay que hacer un alto, porque el texto dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esto no es nuevo, esto no es nuevo, pero nosotros pensamos que es un tema neta y absolutamente evangelístico, y que es solamente para los que no conocen de Jesús. En el libro de Hechos, capítulo 3, verso 19, el apóstol Pablo, en uno de sus primeros sermones, él dijo, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. No sé si esto le gusta, escúchelo. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dos verbos aquí sobresalen. Arrepentíos, entiéndase, deténgase y gire en 180 grados. Convertíos, den vuelta y no sigan haciendo lo mismo. Eso es lo que está diciendo el Señor, y es lo que le está diciendo a usted, y es lo que me está diciendo a mí, es lo que le dice a su iglesia. El antídoto implica cambio, implica convertirse, implica cambiar la mente. Y para eso yo necesito que usted se haga una pregunta que ha estado en estos días en mi mente y en mi corazón, y he tenido la oportunidad de compartirla con algunas personas. Es la gran pregunta: ¿cuánto sabe Dios de mí? ¿Cuánto sabe Dios de usted? Haga el ejercicio conmigo y hágase esta pregunta. ¿Sabrá Dios más de mí de lo que puede saber mi familia? ¿Sabrá Dios más de mí de lo que pueden saber mis amigos? ¿Sabrá Dios más de mí de lo que pueden saber mis jefes, compañeros de trabajo de universidad? ¿Sabrá Dios más de mí de lo que yo mismo puedo saber de mí? Le pregunto. ¿Sabrá Dios de sus más íntimas vergüenzas y de sus más íntimos pecados y todo lo que ocurre en secreto que no está escondido ante los ojos de Dios? Si es así, amada iglesia, amados líderes, amados hermanos que sirven en ministerios, familia, sacerdotes de hogar, hermanas preciosas, jóvenes y señoritas, si es así, entonces Dios sabe mucho.
Y si es así, nosotros no podríamos escondernos delante de Él. Y no podríamos, mucho menos, decirle a Dios, Señor, no es conmigo. Yo no he pecado. Porque yo estoy aquí para decirle, sí, usted ha pecado. Y yo he pecado. Y juntos hemos pecado. Y nosotros somos responsables. Su iglesia es responsable de todas estas situaciones que se han sobrevenido al mundo porque no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Segunda de Crónicas 7, 14 y 15. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, permítame leerlo en una versión un poquito distinta. Es la nueva versión internacional. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, escuche, se humilla y ora y me busca y abandona su maldad, su mala conducta, yo le escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos en las oraciones que se eleven en este lugar. ¿Quiere oírlo en la versión más popular? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Humillarse. El mundo, las naciones, la iglesia, las familias, usted y yo necesitamos humillarnos. Humillarse es herir nuestro amor propio. Hay que herirlo. Es derribar el orgullo. Humillarse implica sentir vergüenza. Cuando hemos sido humillados, hemos sido avergonzados. Necesitamos entender que somos quienes invocan el nombre de Dios. Él ha comprometido su nombre en medio de su pueblo. Mi pueblo que lleva mi nombre. Oraran. Qué bueno, qué bueno. Hacía falta esta instrucción, esta exhortación. Era urgente y se convirtieran de sus malos caminos. Cuando esto ocurre, entonces Dios oye, Dios perdona nuestros pecados y Dios sana nuestra tierra. Juan nos regaló esta joya preciosa. Y con esta joya que debí iniciar, yo quiero concluir y recordarle a usted, amado y amada, usted que me está mirando, que después de esto usted puede criticar y puede evaluar, pero lo que no va a poder hacer es resistirse a la palabra que le confronta. Si usted y yo somos pecadores, usted no puede decir que no, porque lo desmentiría la palabra de Dios, que ya nos dice en 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad, que es Jesús, no está en nosotros. Por esto, amados, yo quiero afirmar que no estoy aquí para juzgarle. Esa no es mi misión. Pero tampoco estoy aquí para consentirle. Represento a un Dios serio. Dios nos está guiando y nos está guiando a usted y a mí a que podamos confesar nuestro pecado. Hágalo ahora. Saque un espacio y un tiempo y confiese su pecado. Recuerde lo que el apóstol Pablo dijo a los Gálatas en el capítulo 6 y verso 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Yo voy a orar por este pueblo, voy a orar por este país, voy a orar por esta nación, voy a orar por el mundo. Usted necesita ayudarme. Usted que es la iglesia, vamos, confiese su pecado y humíllese delante del Señor. Déjeme orar. Padre, quiero pedirte, por favor, y por el poder del Espíritu Santo,
que todo aquel que tenga la oportunidad de escuchar esta palabra, una palabra que ya tú nos has dado y nos confronta y nos recuerdas que sí, hemos pecado, tu iglesia ha pecado, yo he pecado y estoy aquí para confesar mi pecado oculto, mi pecado nocturno, mi pecado secreto. Estoy aquí para confesarlo y no solamente confesarlo, sino pedirte por favor que me perdones y me limpies, porque necesito urgentemente este antídoto, que es el antídoto que quita toda peste, incluyendo la peste del pecado. La honra y la gloria es para ti. Oro en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga ricamente.